Lo primero importante para comentar es recordar qué es la simulación. Pues esto es la herramienta que nosotros utilizamos acá, con la cual nosotros buscamos las diferentes aplicaciones, solucionar un problema, específicamente con el software Flexim. Entonces la simulación es, como les dije, una herramienta de apoyo. Con esta herramienta nosotros buscamos principalmente mejorar el sistema, algún proceso, alguna operación en cualquier tipo de industria. Buscamos plantearnos un objetivo y a partir de ese objetivo definimos unos lineamientos, algunas estadísticas que nos ayudan a solucionar problemas, diferentes escenarios para diseñar experimentos. Y después de definir todo eso, nosotros entonces mediante un software de simulación o un sistema computacional, en este caso con Flexim, reconstruimos, realizamos la imitación de ese sistema de estudio, ese proceso, ese sistema real. Hacemos todos los estudios correspondientes con él y después de eso definimos si encontramos solución a nuestro problema. Es importante resaltar que como con la simulación nosotros buscamos representar la realidad. Nosotros no necesariamente tenemos que imitar el sistema exactamente igual. Cada uno de los componentes y de las acciones que ocurren en el sistema real no siempre es necesario. Todo va a variar el nivel de detalle que nosotros queramos llegar con un modelo de simulación. Pero hay que considerar siempre que la abstracción, y un punto importante que nosotros resaltamos, la abstracción es lo que nos ayuda a nosotros a llenar vacíos, en este caso a lograr cumplir objetivos de modelado, solucionar problemas de modelado, porque no siempre un modelo con el mayor detalle visual, con la mayor representación o imitación del sistema, necesariamente es un modelo de simulación útil para lo que nosotros necesitamos. Ahora, la simulación, como cualquier herramienta, hay ocasiones en las cuales nosotros la utilizamos y hay ocasiones en las cuales no es necesario utilizarla. La principal, digamos que, razón para utilizar la simulación al estudiar un sistema es cuando buscamos estudiar sistemas complejos. Sistemas complejos son aquellos que tienen dos características particulares, que es la interdependencia y la variabilidad. Esta interdependencia nos da a entender o pues representa, significa esa conexión que hay de los diferentes componentes, la relación que hay entre, por ejemplo, el número de recursos disponibles con respecto a la tasa de llegada de materia prima que se tiene. Entonces, eso también va a tener un impacto en las demoras correspondientes, las distancias recorridas y demás características que podemos encontrar en cualquier sistema de operaciones. Y la variabilidad es lo característico que nosotros logramos con la simulación de eventos discretos, es poder abarcar esos diferentes comportamientos del sistema en diferentes condiciones naturales del sistema que nos permite poder evaluar justamente esos picos o esas demandas pico, valle o esas demoras prolongadas o mínimas que se pueden llegar a tener dependiendo de cómo esté funcionando el sistema. Además, dentro de los objetivos de la simulación, nosotros podemos estudiar impacto de variables exógenas y endógenas como, digamos, con aspectos o factores externos como demanda, precios de insumos o ciertos costos, eso qué impacto va a tener en el sistema de estudio que estamos teniendo, y las variables endógenas ya son intrínsecas de nuestro sistema, como por ejemplo las velocidades a las cuales nosotros manipulamos materia prima por nuestra planta, por ejemplo, o el número de recursos que nosotros vamos a asignar a un proceso específico. Más una de las grandes ventajas de la simulación es poder probar diferentes alternativas de decisión antes de que se construya un sistema. Entonces, si estamos interesados en hacer alguna nueva implementación, algún cambio a nuestro sistema real, podemos probar políticas y cambios antes de, con lo cual podemos, digamos, disminuir el riesgo, en este caso con las decisiones que se toman en un sistema. También podemos determinar requerimiento de recursos, por ejemplo, para igualmente un sistema nuevo que nosotros estemos diseñando. Y también para entrenamiento, esto integrando algunas otras tecnologías de la industria 4.0, como la realidad aumentada o realidad virtual, que nos permite interactuar con un modelo de simulación propiamente. ¿Qué valor nos da la simulación para la empresa? Como les decía, nosotros nos permite evaluar el impacto de ciertas configuraciones de un sistema antes de invertir propiamente o antes de intervenir el sistema. Entonces, si nosotros logramos sacar conclusiones de este tipo de decisiones o tomar esas decisiones antes del diseño, si bien con la simulación al inicio, la parte inicial puede tener un mayor costo,
con el paso del tiempo o el progresar con las diferentes fases de un proyecto en la parte de implementación y de operación, nosotros logramos tener un ahorro. Cosa contraria que sucedería si nosotros estamos implementando algún proyecto sin el uso de la simulación, que si bien en la parte de diseño, en la parte inicial, podemos tener un menor costo, el riesgo que implica la toma adecuada de decisiones en este tipo de sistemas puede implicar un aumento de los costos, en este caso, en las diferentes fases, en las fases posteriores de un proyecto, en la parte de implementación y mucho más en la operación. Entonces, este ahorro en la toma, al tomar las decisiones adecuadas que nos lo puede ofrecer un modelo de simulación, es uno de los grandes valores agregados que nos da esta herramienta en nuestra empresa. Ahora entrando de lleno a Flexim, nosotros cómo modelamos o cómo construimos un modelo de simulación en Flexim. Pues Flexim es un software de simulación muy flexible, muy intuitivo. Nosotros tenemos una gran librería de objetos que nos permite representar la gran mayoría de sistemas de operaciones con las cuales podemos interactuar. Nosotros creamos o tomamos de la librería de objetos del objeto 3D necesario, lo arrastramos a un lienzo de trabajo. Una vez en el lienzo de trabajo, creamos las conexiones entre ellos que permite construir o definir la lógica o el comportamiento que va a tener ese modelo. Personalizamos estos objetos también, bien sea de forma visual, bien sea de forma lógica, cambiando de sus propiedades con los parámetros correspondientes para tener un modelo verificado y validado. Y finalmente obtenemos estadísticas de forma muy fácil y visualizamos esas estadísticas al correr el tiempo en el modelo. Entonces aquí vamos a comenzar con un ejercicio. Este primer ejercicio, entonces vamos a crear un modelo muy simple para hacer una representación de un sistema. Aquí voy a cambiar las unidades de tiempo, en este caso a minutos, y voy a cambiar las unidades fluidas a kilogramos para trabajar este pequeño ejercicio. Creo el nuevo modelo y acá en Flexim tenemos el área de trabajo. En esta parte central es donde nosotros construimos el modelo que queramos representar, el sistema de operaciones. Toda la librería de objetos que les comentaba con los diferentes objetos 3D que tenemos a disposición, lo encontramos en la parte izquierda, categorizados dependiendo del sistema que nosotros queramos trabajar. También tenemos una sección donde encontramos las cajas de herramientas. En la parte derecha tenemos las diferentes propiedades con las cuales nosotros podemos manipular las propiedades de los objetos 3D que estamos utilizando. Entonces, ¿cómo creamos objetos? Muy simple, con el cursor voy al objeto que yo estoy interesado en crear, como en este caso este primer objeto source que me permite crear la lógica discreta de la simulación, o flow items o ítems de flujo que son el actor principal de un modelo. Oprimo clic izquierdo para arrastrarlos y los suelto en cualquier área del lienzo de trabajo, la posición que yo quiera seleccionar para este objeto. En este caso particular, este primer objeto, aquí vamos a hacer la representación de un proceso de mezcla eh, para procesar un alimento, considerando una mezcla seca, un aditivo. Vamos a tener un proceso, una mezcladora que va a mezclar estos elementos, luego vamos a empacar estos elementos ya para terminar el proceso. Entonces, este primer objeto, voy a llamarlo la zona de sacos, un saco de una mezcla seca que es necesario transportar a una tolva para agregar a la mezcladora. Como les comentaba, en este caso, este objeto, este recurso fijo que se creó es el que permite crear los flow items de una lógica discreta, pero en este caso, en este ejercicio, vamos a utilizar esta librería de fluidos, la librería de fluidos de Flexim. Flexim, además de nosotros diseñar o tener la aproximación a la simulación de eventos discretos, con la librería de fluidos Flexim nos permite tener una aproximación a la simulación de eventos continuos. La simulación de eventos continuos o sistemas dinámicos son aquellos sistemas en los cuales el estado el estado de los componentes o los elementos de un sistema cambian constantemente a lo largo del tiempo. Normalmente trabajamos mucho con este tipo de lógicas continuas en sistemas de alimentos, por ejemplo, sistemas lácteos, agroindustriales, manipulación, por ejemplo, de hidrocarburos, transporte de hidrocarburos. Y de esta forma,
nosotros podemos integrar entonces este tipo otro tipo de simulación con FlexSim. Es importante resaltar que cuando nosotros trabajamos con esta librería, no nos tenemos que regir únicamente a trabajar con las lógicas continuas. Nosotros podemos integrar lógicas continuas y lógicas discretas, en este caso en la simulación, que es lo que vamos a hacer en este caso. Así como sucede con los equivalentes de los recursos fijos, que algunos objetos son para crear ítems de flujo, otros para hacer demoras, otros para funcionar como almacenamiento o una zona de almacenamiento intermedio, con la librería de fluidos sucede lo mismo. Tenemos algunos objetos que me permiten generar elementos fluidos en el sistema, en este caso, entre comillas, flow items, fluidos, otros elementos que permiten generar demoras, procesos, separaciones, uniones, de los mismos, incluso para sistemas, por ejemplo, de transporte de hidrocarburos, uno puede trabajar con tuberías, considerando unas distancias, unos diámetros particulares. Cuando trabajamos con unidades fluidas es cuando viene o es importante esta primera, pues esta selección de unidades. Por esta razón, al momento de crear el modelo, yo seleccioné las unidades fluidas como kilogramos, porque esa va a ser la unidad que yo voy a trabajar en este caso. Entonces, de la librería de fluidos, voy a utilizar este elemento Fluid Generator. Fluid Generator es el objeto que me permite crear unidades fluidas. Como estamos trabajando con este tipo de sistemas continuos, se crea automáticamente este reloj, el ticker, que es el que me permite pues, simular este tipo de sistemas con FlexSim, ya que este ticker lo que va a hacer es actualizar el estado de los elementos cada cierto tiempo. Yo defino la duración del tick, el tick va a ser el periodo de tiempo o el intervalo de tiempo en el cual se van a estar actualizando los elementos. En este caso, este objeto, este va a ser el que va a crear el aditivo que yo voy a utilizar. Luego voy a utilizar un elemento que se llama item to fluid, que es la forma en la cual yo puedo convertir unidades discretas en unidades continuas. En este caso, este elemento va a ser una tolva donde yo voy a llevar los sacos de mezcla seca. Y voy a utilizar este otro objeto Fluid Mixer que me permite hacer la mezcla de diferentes elementos. Esta va a ser la mezcladora, en el cual voy a mezclar la mezcla seca que voy a llevar en saco, que tengo que llevar primero a esta tolva, junto con el aditivo aquí. Entonces este elemento va a ser una mezcladora. Una vez que se completa la mezcla, entonces, esta mezcla que está en este caso en unidades fluidas, voy a convertirlo a unidades discretas para empacarlo nuevamente y para eso utilizo este otro objeto que se llama Fluid to Item. Así como tenemos el objeto Item to Fluid que permite convertir flow items discretos a flow items fluidos, aquí este Fluid to Item hace el proceso opuesto, es decir, convierte flow items fluidos en flow items discretos, digámoslo de esta forma. En este caso, este puede ser como la empacadora, podríamos llamarlo. Y aquí voy a llevar finalmente un conveyor. Este conveyor o esta cinta transportadora o banda transportadora va a enviar los elementos ya a, digamos, una zona de almacenamiento, podríamos llamarlo acá. Entonces, este es el primer paso. El primer paso que tenemos nosotros es construir o crear todos los objetos. Una vez que nosotros creamos los objetos que va a ser la representación de ese sistema, pasamos al siguiente paso básico de simulación, que es hacer la conexión entre ellos. Entonces yo tengo diferentes tipos de conexión según el objeto que yo esté conectando. En este caso, como todos estos objetos son considerados recursos fijos, yo voy a utilizar una conexión tipo A y voy a comenzar a conectar, por ejemplo, el objeto aditivo a la mezcladora, porque este objeto va a pasar material directamente a la mezcladora. La zona de sacos voy a conectarla con la tolva y la tolva la conecto con la mezcladora. ¿Por qué? Porque los sacos que están siendo transportados desde esa zona, los llevo primero a la tolva y la tolva una vez que fragmenta todos esos sacos, va a llevarlos a la mezcladora. Luego de la mezcladora,
lo llevo a la empacadora, el siguiente proceso que hace, luego al conveyor y luego a este último objeto. Todo siguiendo siempre un flujo. Es lo importante cuando construimos un modelo de simulación, construir el flujo correspondiente, pues siguiendo el flujo correspondiente de que va a tener el material que se está transportando. Aquí otro elemento que voy a tener va a ser el protagonista de este modelo, que va a ser una representación de un montacargas. Aquí creo un ejecutor de tareas, un recurso móvil también llamado, y este ejecutor de tareas va a transportar los sacos desde esta zona hasta la tolva. Como este es un ejecutor de tareas, voy a hacer una conexión tipo S, en este caso una conexión entre puertos centrales, que va a ser desde el montacargas hasta la zona de sacos. Y ya de esta forma, tenemos ahora sí todos los elementos creados y conectados. Luego de que creamos y conectamos los objetos, ahora lo que necesitamos hacer es configurar la lógica de estos objetos 3D para que tengan el comportamiento del sistema según lo que yo necesito. Cada objeto tiene unas propiedades, entonces si yo selecciono este objeto zona de sacos, por ejemplo, va a tener unas propiedades que yo puedo modificar. Puedo elegir fácilmente de una lista, puedo elegir alguna opción que cumpla con los requerimientos que yo tengo, como yo hice anteriormente, cambié el nombre de este objeto. Y aquí en este caso lo que voy a hacer es que haya una disponibilidad constante de sacos, entonces este tiempo entre arribos lo voy a colocar en 0, para que pues tenga esta disponibilidad constante. Y en esta pestaña Output voy a activar la casilla de usar transporte. Activando una simple opción ya puedo hacer que el montacargas cargue, o sea, el que va a transportar los elementos desde la zona de sacos hasta la tolva. Ahora voy a hacer la configuración de los elementos fluidos. Entonces, yo para abrir las propiedades de este tipo de elementos, debo dar doble clic sobre ellos. Al dar doble clic, por ejemplo, sobre este objeto Fluid Generator que yo renombré aditivo, aquí vamos a encontrar las propiedades de este objeto. ¿Qué sucede con estos objetos? Ahora cuando nosotros trabajamos con esta aproximación de eventos continuos, nosotros las propiedades o la forma en la que configuramos la tasa en la cual se transportan material entre un objeto fluido y otro es a partir de unidades fluidas por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de estos objetos va a tener una tasa de entrada y una tasa de salida, es decir, una tasa a la cual recibe material y una tasa a la cual sale material. Y esta tasa, como yo en este ejercicio particular, yo definí las unidades fluidas como kilogramos y las unidades de tiempo como minutos. El parámetro que yo defina en estas tasas de entrada o salida de los objetos, según sea su naturaleza lógica, va a ser, por ejemplo, acá, 1 kilogramo por minuto, porque esa va a ser la unidad fluida sobre unidad de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a estar transportando cada minuto va a estar transportando o enviando más bien elementos al siguiente objeto en esas tasas. 1 kilogramo por minuto, 2 kilogramos por minuto y así sucesivamente, que es una de las formas en las cuales nosotros podemos traer o obtener la información, recolectar la información de los tipos de sistemas con esta naturaleza, como sistemas de alimentos. Yo también puedo definir un contenido máximo que estos elementos puedan tener. Los contenidos máximos o contenido inicial sí va a estar determinado por la unidad fluida. En este caso, si yo defino el contenido máximo acá de 100, va a ser que tiene un contenido máximo de 100 kilogramos. Puedo almacenar en total 100 kilogramos este elemento, que puede ser algo que puede suceder, por ejemplo, con tanques, aunque en los tanques sería, si estamos trabajando con líquidos, puede ser, por ejemplo, litros o alguna otra unidad. Aquí lo que voy a cambiar particularmente de este objeto, voy a cambiar la tasa de salida a 5, es decir, que este objeto va a estar transportando aditivo a la mezcladora a una tasa de 5 kilogramos por minuto. Va a tener un contenido inicial de 100 kilogramos con un contenido máximo de 100, pero aquí voy a cambiar la forma en la cual se va a rellenar este tanque. Aquí va a comenzar con su contenido inicial, va a transportar todo el contenido que tenga y cuando su contenido llegue a 0, va a tener una demora para que se recargue completamente. Y esta demora, aquí lo cambio en este parámetro que se activa cuando cambié esta propiedad de modo de relleno, va a ser de 15 minutos. Es decir, que va a tener desde el momento 0
100 kilogramos en total, va a estar transportando la mezcladora a una tasa de 5 kilogramos por minuto y una vez que llegue a cero se va a demorar 15 minutos para que vuelva a tener 100 kilogramos y vuelva a transportar esa tasa a la mezcladora. Esas son las configuraciones que yo hice en este caso. En la tolva, en este caso, como es el objeto que me permite transformar los flow items fluidos, que en este caso son los sacos, me permite convertirlos a ya unidades fluidas. Entonces, las propiedades que yo puedo configurar en este objeto item to fluid, lo primero que puedo determinar es cuál es el contenido máximo de esto. En este caso, esta tolva puede tener máximo 50 kilogramos de producto, en este caso de la mezcla seca que está siendo transportado en sacos. Y cada uno de estos sacos, cada uno de esos elementos que se va a transportar contiene 10 kilogramos. Por esa razón acá en estos puertos de entrada, el parámetro que me dice fluid per discrete, que es decir, cuántas unidades fluidas por elemento discreto, aquí yo voy a colocar el valor de 10, porque cada una de esas cajitas que me va a llegar, que la representación de sacos, va a tener pues va a contener en total 10 kilogramos de material. Y luego aquí, ¿cuántas unidades discretas por flow item? Voy a mantenerlo en 1. Es decir, que cada saco va a ser el que contiene los 10 kilogramos de unidades fluidas. ¿Esto qué quiere decir con esta configuración que hice acá? Quiere decir que yo voy a tener la capacidad de transportar 5 sacos, el montacargas va a transportar 5 sacos para que alcance su contenido máximo y luego de que alcance su contenido máximo la tolva va a enviar los elementos a la mezcladora y en este caso va a enviarlos a una tasa de 10 kilogramos por minuto. Por eso en los puertos de salida, en esta otra opción, cambio ese parámetro para 10 para que transporte a esa tasa. Ahora llegamos a la mezcladora. La mezcladora lo que me permite es generar este tipo de recetas cuando son necesarios varios ingredientes para crear un material. Aquí lo que la mezcladora me requiere o los parámetros que yo puedo cambiar primero son las tasas de entrada o salida, cuál va a ser la tasa a la cual va a recibir material y que va a salir, que en este caso para no generar ninguna restricción voy a colocar la tasa de entrada a 10 kilogramos por minuto también y la tasa de salida a 10 kilogramos por minuto para que las demoras que tenga esta mezcladora sea únicamente en la receta que yo voy a hacer. Y aquí en esta segunda pestaña del objeto mezcladora, ahí es donde yo puedo configurar esos pasos o esa receta propiamente que necesito. Aquí la receta, entonces voy a tener 3 pasos específicos para generar este alimento. El paso 1, lo primero que yo aquí hago después de escribir los 3 pasos, el primer botón Update para actualizar la tabla, aquí lo primero que voy a hacer es agregar el aditivo. Va a ser lo primero que se requiere hacer. Agregar el aditivo que no va a tener ninguna demora, pero todo va a corresponder según la tasa a la cual envíe el otro elemento. Luego, lo que voy a hacer es agregar la mezcla seca, que es lo que el montacargas está enviando en los sacos a la tolva y que la tolva posteriormente está enviando. Y finalmente, el tercer paso es mezclar. Se recibe lo uno a una cantidad correspondiente, se recibe lo segundo, la mezcla a una cantidad correspondiente, cuando se tiene ambas, se mezcla, y acá la demora voy a escribir 10 porque el proceso de mezclar eso va a tomar 10 minutos, en este caso. Ahora, aquí, estos son los pasos, lo primero, y lo segundo que voy a hacer es generar la receta. Número de ingredientes en este caso. La receta para este alimento son de 2 ingredientes. El primer ingrediente, que aquí después de actualizar la tabla lo puedo definir, el primer ingrediente es el aditivo. El aditivo lo estoy recibiendo desde el puerto de entrada 1. ¿Por qué el puerto de entrada 1? Porque cuando yo veo las configuraciones de puertos de entrada, en input ports, el número 1 es aditivo y el número 2 es de la torta. Esto es de donde estoy recibiendo. Por eso aquí lo defino acá, el puerto 1. Y el aditivo necesito 50 kilogramos de aditivo. Y el paso, que es el paso que yo tengo definido en la tabla de la parte izquierda, es el número 1. Luego la segunda receta es la mezcla. La mezcla la estoy recibiendo desde el puerto 2, que es la tolva, el puerto de entrada 2.
Y de esta mezcla necesito en total 10 kilogramos, es decir, que necesito 50 kilogramos de aditivo, 10 kilogramos de mezcla para hacer esta receta. Y este va a ser el paso 2. El paso 2, que es este que yo definí en esta tabla. Agregar mezcla es el paso 2, agregar aditivo es el paso 1. Esto es lo importante en este tipo de configuraciones en los modelos de simulación con esta lógica continua, poder definir adecuadamente el número de pasos, las demoras correspondientes que hayan, los ingredientes también. En este caso está configurado todo como nosotros lo requerimos. Y ahora lo que nos falta es configurar la empacadora. Ya después de que se tiene la mezcla completa del producto con las cantidades correspondientes, se cumplen los pasos. Aquí en esta mezcladora, lo primero que se va a definir es la tasa de entrada, que va a recibir 10 kilogramos por minuto también, ya que la mezcladora saca 10 kilogramos o envía a 10 kilogramos por minuto. Es importante que la empacadora también reciba la misma tasa para no generar restricciones, porque este ejercicio se plantea así. Una vez que definimos esto, entonces voy a definir que una unidad fluida, es decir, aquí yo voy a estar creando elementos de 1 kilogramo, bolsas de 1 kilogramo. Una unidad fluida va a representar eh, 1 kilogramo, perdón, cada unidad fluida por discreta va a ser una relación de 1, es decir, 1 kilogramo, que es la unidad fluida, va a ser un elemento discreto que se va a crear. Como estamos enviando en total aquí 60 unidades fluidas, esto puede permitir generar lotes de 60 unidades, manteniendo esto también porque las unidades discretas por flow item va a mantenerse en 1. Yo puedo aquí determinar qué tipo de flow item voy a crear. Voy a crear un círculo en este caso. Y una vez que tengo esto configurado, ya puedo reiniciar el modelo y ver cómo se comporta hasta este momento. Corro. Entonces aquí vemos cómo el montacargas toma los sacos, empieza a llevarlo a la tolva. Aquí vemos un indicador del contenido que tiene la tolva, que va creciendo por cada vez que el elemento lo está enviando. Aquí también podemos ver cómo el aditivo va disminuyendo a lo largo del tiempo, ya que está enviando todos los elementos a la mezcladora. Y aquí en la mezcladora vamos viendo cómo va subiendo el nivel, en este caso del aditivo. Aquí voy a aumentar un poco la velocidad para que veamos el progreso más rápidamente de la mezcladora. Aquí una vez que la mezcladora recibe los 50 kilogramos de aditivo, que es lo primero, el primer paso que nosotros definimos en la mezcladora, aquí está. El primer paso fue agregar el aditivo, el segundo paso agregar la mezcla. Aquí luego de que están los dos elementos, que aquí vemos los diferentes colores, el verde que es el del aditivo, el naranja que es el de la mezcla seca. Aquí ya se está generando el tercer paso, que es la mezcla. Esta mezcla va a durar 20 minutos en total, perdón, 10 minutos en total. Y aquí cuando ya vemos este color morado en el indicador de la mezcladora, es cuando ya la mezcla fue terminada y ahora lo que está haciendo este elemento, la mezcladora, es enviar el producto después a la empacadora. En esta empacadora, aquí pasó muy rápido, de hecho voy a hacer un cambio adicional a esta empacadora. El flow item va a ser el de cilindro, no el de círculo. Voy a volver a repetir el proceso muy rápidamente. Después de que se transporta todos los elementos, se termina la mezcla. Aquí están saliendo todos el producto que estamos nosotros creando. Aquí es enviado en la tasa correspondiente y la empacadora los crea. Aquí teniendo en total que ya por un lote, de este caso de mezcla seca, se crearon 60 productos. Ahora, ¿qué está ocurriendo? De pronto aquí hay un tema visual que puede generar controversia o duda. En este caso, el montacargas, como ustedes pueden ver usando el navegador predeterminado, no está siguiendo la ruta, o pues está mostrando como si estuviera colisionando con este elemento. Para evitar esto,
lo que voy a hacer es utilizar un navegador, uno de los navegadores con los cuales podemos trabajar en Plexim para definir los movimientos, la ruta de los objetos. En este caso voy a utilizar el módulo A-Star, que el navegador A-Star permite que un ejecutor de tareas o un recurso móvil transite la ruta más corta considerando los obstáculos que hay en su camino. Lo primero que voy a hacer es crear una grilla, en este caso que abarque todos los elementos. Siempre cuando uno trabaja con el módulo A-Star en el centro del modelo se crea esta letra A, que es con la cual podemos abrir las propiedades. Y al abrir las propiedades, oprimiendo doble clic sobre la letra A, aquí voy a seleccionar todos los elementos que tengo en el sistema, que son los obstáculos que este montacargas debe omitir. Y ahora, ya el montacargas no está siguiendo, no está chocando con la mezcladora, no está siguiendo la ruta más corta, en este caso con los nodos que hay, que los nodos de los cuales les hablo, eh, son estos pequeños nodos que tiene la grilla de trabajo. Son nodos en los cuales nosotros podemos cambiar la distancia entre ellos para definir la ruta, en este caso específico. También otro aspecto que puedo definir va a ser un camino preferido que va a utilizar este elemento. En esta opción, este símbolo de color verde que es el camino preferido. Esto va a funcionar como un imán para que el montacargas, siempre y cuando esté cerca del camino, tome ese camino más corto. Esto para definir la ruta del montacargas, ya que nuestro problema de modelado en este caso va a estar relacionado al montacargas. Lo que vamos aquí a evaluar con simulación va a ser las distancias recorridas en este montacargas haciendo un pequeño ejercicio de distribución de planta. ¿Qué sucedería si nosotros cambiamos la zona, la posición de esta zona de sacos aquí al lado de este tanque de aditivo? ¿Qué sucedería? ¿Será que aumenta o disminuye la distancia recorrida por el montacargas? Pues lo primero que voy a hacer es obtener esta estadística del montacargas. En la pestaña de estadísticas, aquí las estadísticas predeterminadas, está la distancia de total travel o la distancia recorrida. Y como es una de las estadísticas básicas, voy a crear una tabla directamente desde acá. Aquí ya está seleccionado el montacargas. Voy a mostrar la distancia justamente en metros. Y voy a evaluar este sistema durante 8 horas, 28.800, perdón, aquí son 480, ya que estamos trabajando con minutos como unidad. Entonces, 8 horas, el equivalente de 480 minutos. Aquí, como pueden ver, las estadísticas se crean fácilmente, se actualizan a lo largo del tiempo. Aquí vemos las distancias recorridas cada vez que el montacargas debe transportar los sacos, cada vez que se va a producir un lote, en este caso de productos. Aquí ya envió todos los elementos correspondientes, ahí se hace el proceso de mezcla, pero yo lo que voy a hacer es correr rápidamente este modelo para cumplir con las 8 horas. Y aquí, después de correr las 8 horas, aquí vemos que en esta posición inicial donde está actualmente el almacén de sacos, el montacargas recorre al día casi 1 kilómetro, 900 metros en este caso. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros le cambiamos en la posición de la zona de sacos aquí al lado de aditivo? Lo que voy a hacer en este caso, en la pestaña View, voy a abrir una herramienta que es la herramienta de Model Layouts, que esta herramienta me permite crear diferentes distribuciones de planta o diferentes layouts del sistema que yo estoy representando con simulación. Al dar clic en esta herramienta, aquí me aparece esta pequeña ventana en la parte inferior. Yo voy a empezar a crear tantos layouts como yo quiera probar en este caso. El primero va a ser este layout base, que es el actual. Por eso con esta posición actual voy a oprimir este botón que dice agregar layout, que este va a ser el layout 1. Y luego voy a cambiar la posición de este elemento, voy a cambiarlo aquí, a esta zona. Y ya con la posición de esta zona voy a crear el segundo layout de esta forma. Aquí ya tengo la lista de los dos elementos. El layout 1, que cuando lo selecciono vemos la posición inicial, y el layout 2, que como lo vemos, es la nueva posición que quiero evaluar para ver si sería útil o no para nosotros. Voy además a crear un parámetro porque voy a jugar con la experimentación con este ejercicio.
Y el parámetro va a ser justamente esas posiciones de layout que yo tengo. Entonces aquí el nombre que le voy a dar a este parámetro va a ser la distribución de planta. Voy a dar ese nombre y voy a tener dos opciones. Por eso voy a seleccionar el tipo de parámetro de opción. Acá. Tipo de parámetro va a ser de opción, en el cual voy a crear las dos opciones que tengo, la opción 1 y la opción 2. Y aquí en este trigger on set que todos los parámetros tienen, voy a seleccionar esta opción que dice Set Model Layout. Set Model Layout, de tal forma que con este parámetro, cuando yo tengo la opción 1, va a ser esta posición, pero cuando yo lo cambio a la opción 2, va a ser la segunda posición que tengo acá definida. ¿Y cuál va a ser mi indicador clave de desempeño acá? Mi indicador clave de desempeño va a ser la distancia recorrida por el montacargas. La distancia recorrida por el montacargas, entonces esta medida de desempeño, por eso voy a referenciar esta gráfica, la distancia recorrida, la sumatoria en este caso de la distancia, tal forma que aquí podemos ver al reiniciar y al correr el modelo, entonces en la posición 1, la misma distancia recorrida es la que me va a mostrar el indicador de desempeño. La opción 2, aquí podemos ver cuál es el nuevo resultado en este caso al correr pues, rápidamente el modelo durante las 8 horas. Ya no son casi 900 metros, sino que ya son menos de 300 metros los que recorre el montacargas al día. Sin embargo, ¿qué sucede con la variabilidad? Recordemos que con la simulación buscamos estudiar la variabilidad de sistemas complejos. Entonces, por eso vamos a utilizar el experimento. El experimento me permite correr múltiples réplicas de un modelo considerando esos parámetros e indicadores de desempeño. Aquí voy entonces a correr las 480 horas y aquí voy a tener dos escenarios los cuales yo quiero evaluar. El escenario 1, que es el actual, que es la opción 1 de la distribución de la planta. La opción 2, la segunda que ya habíamos definido. Aquí lo que voy a hacer entonces ya después de definir el número de réplicas en los dos escenarios, voy a correrlo. Correr el experimenter, mientras más réplicas mejor, vamos a tener mejor representatividad estadística. Sin embargo, para este ejercicio voy a manejar únicamente 5 réplicas, ya que en este caso no hay tanta variabilidad en el sistema, pero podemos definir acá que en el escenario 1 tenemos una media de 904 metros recorridos por el montacargas, pero con esa segunda opción que tenemos del modelo, tenemos en total 287 metros, en este caso de media. Lo que podemos concluir de este ejercicio, también viendo las estadísticas, es que la distancia recorrida va a ser mucho menor, vamos a reducir significativamente la distancia recorrida por el montacargas si hacemos una mejor distribución de la planta y colocamos la zona de sacos más cerca a la torre. Entonces este es un primer ejemplo, ya con un ejercicio construido paso a paso, la aplicación de Flexim, aquí integrando la lógica de la simulación de eventos discretos con la simulación de eventos continuos en un ejercicio muy simple en Flexim. Nosotros podemos llegar a mayor nivel de detalle. Entonces, en este segundo modelo, aquí estamos mostrando la representación de un sistema de embutidos, unos embutidos cuya pasta ya nosotros recibimos en esta zona de empaque. Entonces, la pasta de un embutido, nosotros aquí, después de recibirla, necesitamos empacarla en estas jaulas, que son unas jaulas donde empacamos este embutido. Este proceso se hace acá después de recibir los elementos. Después de empacar los elementos o estos embutidos en las jaulas, necesitamos llevarlo a unos hornos, hornos en los cuales van a pasar una hora en total, una demora de una hora que vamos a tener. Que lo importante es que cada horno puede almacenar hasta 4 jaulas y el proceso del horneado únicamente puede comenzar cuando se tengan todos los lotes completos, es decir, cada uno estén los 12 jaulas listas para cada uno de los hornos. Una vez que se tienen listas esas jaulas, ya salen del horno, se hace la separación, se envía ya el embutido completo y las jaulas son devueltas a la zona para poder continuar con el proceso. Entonces aquí vamos a tener algunos parámetros claves, que es la cantidad de jaulas
el ciclo de producción, cada cuánto nos llega la pasta de embutido desde producción y el número de hornos que vamos a tener disponibles. Sobre el segundo parámetro, sobre los ciclos de producción, hay tres ciclos posibles que se están evaluando con simulación. Un ciclo para que recibir materia prima o pasta cada hora y media o cada 2 horas. Esto considerando la restricción de ustedes. Tuve un pequeño problema de conectividad. Espero que ya estén viendo nuevamente la presentación y vamos a retomar entonces con lo que les estaba explicando. Mm, Sí, ahí estamos viendo la pantalla y te escuchamos muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Listo, disculpen nuevamente, retomamos entonces lo que les decía en este ejercicio, pues se recibe la pasta entonces con las 12 jaulas que se tienen disponibles se empacan, se llevan a los hornos. Aquí nuevamente los hornos pues ya están viendo cómo el proceso ya se completaron las 12 jaulas que se deben tener porque cada horno puede almacenar desde a 4. Se tienen las 12 y ya comienza el proceso de horneado. Este horneado porque se demora de 1 horita este proceso. Mientras nosotros vamos viendo la evolución, vamos viendo cómo avanza el modelo, vemos en la parte derecha algunas estadísticas, en este caso tiempo. Aquí hago referencia con jaulas, son como canastas donde se almacenan para poder ingresar al. Imaginen que son como los elementos donde se puede para entrar a un horno, algo similar, solamente que el nombre que se le da en este caso para trabajar con embutidos son jaulas. Una vez que termina la separación de las jaulas, entonces ya aquí el operario envía la pasta a una zona de almacenamiento de producto terminado y las jaulas las lleva a esta otra posición. Una vez que se completan todas que ya se termina de separar toda la pasta con las jaulas, son enviadas nuevamente acá al proceso de empaque. Y el proceso de empaque otra vez comienza el ciclo. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí la primera estadística que estamos viendo son los tiempos de espera para empaque. Es decir, cada vez que producción nos lleva un ciclo de producción, un lote de producto de pasta, ¿cuánto tiempo permanece la pasta en este lugar antes de poder pasar para empaque? Aquí podemos ver con las estadísticas, con este ejercicio planteado, cómo el tiempo de espera para empaque, es decir, el tiempo que permanece la pasta acá antes de poder ser empacado, va aumentando a lo largo del tiempo. Incluso acá podemos ver también el contenido de esta última gráfica, el contenido cómo va aumentando a lo largo del tiempo y esto sucede Esto sucede porque las jaulas son un cuello de botella acá que se considera. Aquí podemos ir viendo a lo largo del tiempo, se están manteniendo mucho inventario en proceso acá, las jaulas no están siendo suficientes para los requerimientos acá con los ciclos de producción que se tienen actualmente. Y aquí al correr todo el turno de trabajo, que son las 8 horas, podemos ver cómo el tiempo final de los embutidos, en este caso el tiempo que permanece la pasta, es creciente a lo largo del tiempo. Aquí de hecho se tiene una media de 142 minutos y el contenido con respecto al tiempo va variando. Entonces, bueno, ¿qué sucede si yo aumento el número de jaulas? Por ejemplo, que yo duplico el número de jaulas a 24. Entonces cambio el parámetro y ahora lo que podemos ver es que si bien todavía continúa o el tiempo en espera es significativo, es 140 de media que está esperando ahí de minutos los elementos ya baja a 80. ¿Qué pasa si aumento más las jaulas que tengo a 36? Aquí igual vuelvo y corro el modelo y ya la media la bajamos por debajo de 1 hora. Entonces, ¿qué sucede? Por más jaulas que nosotros tengamos, igual los tiempos de espera van a ser significativos. Entonces, por esa razón es que otra variable de decisión que se puede considerar es cada cuánto le decimos a producción que nos envíe materia prima. Aquí, por ejemplo, el ciclo de que me envíe cada hora
podemos cambiarlo a ciclos, que es para que me envíe cada hora y media. Trabajando en este mismo escenario de 36 jaulas, vamos a ver cómo tiene el comportamiento el tiempo de espera. Aquí al reiniciar de correr el modelo, el tiempo de espera disminuye, por ejemplo, ya con un ciclo de 12 minutos, pero ahora lo que también está pasando es que el tiempo de espera ya no lo tenemos en esta zona de espera preembutido, pero lo tenemos acá, ya los hornos se nos está convirtiendo en el cuello de botella. Aquí también podríamos jugar con este parámetro de número de hornos. Bueno, ¿qué pasa si adquiriéramos un horno más? Entonces, con un ciclo 2, 36 jaulas, ahí podemos empezar a ver diferentes comportamientos de este proceso. Listo. Sebastián, te perdimos un momento, se está escuchando un poquito entrecortado. Sí, perdón. Tranqui. Entonces acá tenemos diferentes variables de decisión. Tenemos, pues nuestro objetivo principal es poder disminuir los tiempos de espera tanto de la pasta, pero también de los elementos en horno. Y como tenemos, incluso acá podemos tener el tiempo en sistema, podemos evaluar el tiempo en sistema de estos elementos, como en diferentes opciones. Entonces acá nosotros lo que podemos utilizar es nuevamente el experimenter, pero en este caso lo que podemos hacer es plantear una optimización. Nosotros podemos integrar el uso de optimización con simulación, de tal forma de que podemos, a partir de una función objetivo, determinar la mejor combinación de parámetros, como en este caso. Aquí voy a definir el tiempo de corrida de este modelo en 28.800 segundos. Voy a trabajar con los 3 parámetros que tengo establecidos. Mi función objetivo acá va a ser disminuir el tiempo en el sistema del elemento que es la pasta. Y aquí voy a trabajar con una restricción. A mí lo que me dijeron es que la cantidad de jaulas que yo puedo tener, que yo puedo adquirir, no puede ser mayor a 24. O sea, se puede adquirir máximo 24 jaulas. Podemos trabajar con diferentes ciclos. Se podría incluso comprar un horno adicional, pero no se puede tener más de 24 jaulas. Entonces, este es mi objetivo. Voy a jugar con diferentes parámetros con esta restricción de número de jaulas, el tiempo del sistema. Y al definir esto, entonces al correr la optimización, el optimizador lo que va a empezar a correr son eh, diferentes opciones, diferentes soluciones posibles. En este caso yo corrí 40 opciones, 40 iteraciones, en este caso de este modelo. Lo que me está diciendo es que la solución o la combinación de parámetros que soluciona mi problema de una restricción de 24 jaulas sin reducir el tiempo de espera es esa solución 3, la cual voy a tener 24 jaulas, el ciclo 3, en este caso recibir producto cada 2 horas y en total 4 hornos. Esto es lo que va a reducir en mayor cantidad el tiempo en el sistema. Esto incluso yo puedo exportarlo como un trabajo del experimenter y poder evaluar la variabilidad, incluso con otros escenarios en este caso. Pero aquí con este ejercicio, digamos un ejercicio con mayor complejidad, con mayor, digamos, variables de decisión, que nos muestra también otra aplicación de Flexible en el sector de alimentos. Ya para finalizar, aquí tenemos un ejercicio que plantea muchísimo mayor nivel de detalle, en este caso una industria o un proceso de producción de país. Entonces acá podemos ver cómo tenemos una representación mucho mayor, vemos las animaciones también que están ocurriendo, entonces tenemos un primer proceso de mezclado donde se envía, se coloca el elemento en las bandejas. Luego en las bandejas acá tenemos los elementos que empiezan a llenar, pues los diferentes procesos. En este caso, este segundo es el proceso de llenado, los tanques ahí que tenemos representados. Luego de que son transportados, se envía a un proceso de horneado, que es una demora específica correspondiente. Un proceso de empaque donde se colocan todos digamos, este producto terminado ya en ciertas cajas. Se muestra cómo se cierra la caja, la animación que puede tener diferentes logos. Y esto finalmente a un proceso de transporte,
de shipping. Ya aquí podemos ver cómo después de generar un lote de productos, se envía toda la estiva que se conformó, la unidad de producto que se está conformando, se está empacando y luego de eso ya sale para ser transportado. Eh, pues con Flexim, como pueden ver, tenemos una gran flexibilidad con respecto a modelar este tipo de sistemas. Aquí podemos ver desde el ejercicio más simple hasta un ejercicio con un nivel de detalle considerable que nos puede permitir igual encontrar la mejor solución para nuestros sistemas, o, digamos, encontrar la mejor forma, una distribución óptima de la planta, una asignación adecuada de recursos, poder evaluar diferentes políticas de implementación antes de efectuar el modelo. Eh, y aquí, pues como les comentaba, todo lo que se quiera hacer en Flexim es posible hacerlo, ya todo va a depender de las necesidades que nosotros tengamos con nuestros sistemas de operaciones. Bueno, no siendo más, en este caso, esto es todo lo que tenía para mostrarles por ahora. Podemos abrir una sesión de preguntas. En este caso, pues les recomiendo que nos escriban por la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom para que los podamos leer más fácilmente. Ahí entonces, Carol, te cedo la palabra. Listo, entonces ahora les va a salir un sondeo para que por favor lo respondan. Ahí ya les debe aparecer en la ventana. Y si tienen algunas preguntas, por favor escribirlas al chat y las vamos a ir confirmando. De todas formas, Sebastián, hay algunas preguntas que quedaron pendientes y ya te digo cuáles son. Listo, nos comentaba Juan Edgar hace un rato, ¿los dispatchers administran los operarios? Sí, en el modelo anterior, los dispatchers lo que hacían era administrar los operarios, exactamente. Listo, ya te confirmo alguna más. Listo, nos pregunta Luis Villegas hace unos instantes, ¿cómo se puede visualizar en un mismo dashboard el resultado de usar, ejemplo, 10, 20 y 36 jaulas sin entrar al experimento? Durante la corrida de Flexim, Luis, no es posible hacer eso. Lo que tú puedes hacer, ¿qué es? Tú puedes hacer una corrida con 10 jaulas y tú puedes exportar el gráfico, en este caso el gráfico que te resulte de esa corrida. Aquí tú puedes, por ejemplo, definir con 10 jaulas cuál es mi resultado, en este caso, por ejemplo, de cualquier estadística. Y yo lo que puedo hacer es tomar este elemento y exportarlo como imagen en en algún otro programa. Puedo llevar 20 como es mi resultado y lo exporto. Y luego compararlo en este caso. Pero un mismo dashboard que en una misma corrida te puede arrojar los tres resultados no es posible en Flexim, no es, digamos, una práctica que se puede utilizar dentro del software, pero sí como dentro del análisis de datos posterior de resultados. Listo, muchas gracias, Sebastián. Hay una pregunta que nos hace Juan Edgar Llorente. ¿Esos elementos están en las versiones de Flexim a partir de cuál? No sé si es claro. No, no me es claro. O sea, ¿qué versión de Flexim está funcionando? ¿O les Eh, muestro esto? digamos que las funciones de Flexim o los elementos que acabas de mostrar en el webinar, ¿en qué versión ya se podrían encontrar? Bueno, la librería de fluidos, por ejemplo, que les mostré en el primer modelo, es hasta desde las versiones más recientes, más antiguas de Flexim. La tabla de parámetros, sí, por ejemplo, también les mostré en el ejercicio 1, ejercicio 2, esa está desde la versión 21.0, cuando el experimento requiere ya el uso de tabla de parámetros, indicadores de desempeño. Eh, y yo pensaría que ya los demás elementos como objetos o herramientas que se usaron, sí, pues han estado siempre dentro de la herramienta. Listo, Sebastián, muchísimas gracias. Y hay otra pregunta que nos hacen, ya te confirmo cuál es, dame un segundo, es, ¿en qué espacio se hace la creación de WIP o del
de la interfaz de usuario. Correcto. Eh, para hacer la creación de esta interfaz gráfica de usuario, que te invito, Cristian, ese es nuestro canal de YouTube. Hay un webinar en el cual nosotros demostramos cómo se hace una interfaz gráfica de usuario con la tabla de parámetros. Y para explicarte muy fácilmente, lo más simple para hacer una interfaz gráfica de usuario, yo tengo que diseñar la tabla de parámetros, como en este caso en el ejercicio 1 lo hice. En esta opción de dashboards, en agregar una tabla de parámetros, yo doy clic en esta opción y aquí ya tengo creada mi tabla de parámetros muy fácilmente. Si quieres algo más, te invito a que sigas o que busques en nuestro canal de YouTube, nos sigas y encuentres ese webinar donde explicamos cómo hacer esta interfaz gráfica de usuario. Listo, Sebastián. Y nos hacen una pregunta, es Anonymous. Buen día, por favor, ¿nos pueden compartir los archivos de Fletsim? Me imagino que hace referencia al archivo que acabamos de crear. Bueno, en este caso, estos archivos, lo que te invitamos es a que busques en nuestra página web www.flexim.co. Hay un apartado donde nosotros ofrecemos unos demos de Flexim en diferentes industrias, manufactura, logística, servicios, HC. Te invito a que accedas a la página web, vayas a ese apartado y puedes descargar unos archivos demo para que también puedas, pues, tener a la mano y aprender más de Flexim. Listo, Sebastián, muchas gracias. Nos pregunta el ingeniero Wenceslao. Buenas tardes, el software licenciado, ¿cuántos elementos trae? En esta pregunta yo te ayudo, Sebastián. Te comento, ingeniero, que la universidad donde estás trabajando actualmente tiene una licencia en red para sus laboratorios. Esta licencia es full, o sea, tiene todos los elementos que quieran agregar. Pueden hacer un super centro de distribución, un super hospital, lo que quieran simular y no tiene ningún tipo de límite. Incluye las herramientas que vienen incluidas, que son el Experimenter, el SquareFit, y pues estas herramientas que acaba de mostrar el ingeniero. ¿Listo? También nosotros a las universidades les entregamos licencias estudiantiles para trabajar desde casa, para que pues ustedes puedan utilizarlo tanto en el laboratorio como desde casa. Estas licencias sí tienen una limitación. Esta limitación es de 100 objetos 3D, 250 objetos Process Flow e incluye las herramientas que les acabamos de mencionar, SquareFit, Experimenter. Esas como las dos versiones educativas que tenemos. Y hay una versión que es sin costo, que todos pueden descargar y probar, es la versión Express. Esta tiene 30 objetos 3D, 35 Process Flow y no tiene las herramientas SquareFit, Experimenter. Entonces depende de en qué equipo estés trabajando, pues puede tener algunas limitaciones y si necesitas una educativa para trabajar desde casa, puedes contactarnos y te apoyamos para entregarlas. ¿Listo? Wenceslao. Entonces esa es la pregunta. Y por último, nos pregunta Iván Darío sobre cuál es el valor agregado en usar Flexim. Pues digamos que es muchísimos los beneficios. Te invitamos a ver la página de YouTube donde hay muchísimos videos de aplicaciones, de cómo lo puedes utilizar. Pero si quieres, nos puedes dejar tu número de teléfono para contestar la pregunta muchísimo más puntual. Listo, Sebastián. Yo creo que eso sería todo. Listo, bueno, entonces les agradezco a todos por la participación. Recuerden que nuestro próximo webinar va a estar aplicado en procesos de atención de pacientes con Flexim HC. Los invito a que se inscriban y también sigan nuestros eventos. Muchas gracias a todos y hasta una próxima. Listo, antes de que cortes, Sebastián, hay varias personas solicitando las licencias educativas. Mi correo es carol.pedreros@flexim.co. Ahí nos pueden escribir solicitando el licenciamiento y ahí les estaré respondiendo. Entonces, igual ya en el chat les voy a colocar cuál es mi correo y mi número de teléfono y estoy súper pendiente a lo que necesiten. Ya Lady me ayudó a colocando el correo, entonces a ese correo nos pueden escribir.